Imaginen que están en una de estas reuniones de oficina modernas, ¿no? Luces fluorescentes, computadoras por todos lados, café en esos vasos de cartón, y de pronto alguien menciona que un proyecto de ventas súper importante acaba de fracasar. Ajá. Y dice la famosa frase, ese negocio se fue a pique. Bueno, la persona que pronuncia esa frase acaba de invocar, sin tener la menor idea, la memoria y el trauma de un naufragio colonial del siglo XVI, Sí, totalmente. y lo usa para describir una simple mala racha corporativa. O sea, ese es el nivel de poder oculto y, digamos, salvaje que tiene el español latinoamericano. Es que es un idioma que lleva sus cicatrices de supervivencia a plena vista, aunque casi nunca nos detenemos a analizarlas, la verdad. Fíjate cuando alguien manda a otra persona al carajo, por ejemplo. Uy, sí, clásico. Exacto. No está usando una simple grosería sin sentido. Está enviándola literalmente a la canasta más alta del mástil de un galeón español. Wow. O sea, el peor lugar posible. El peor. Era un lugar de castigo aterrador donde el movimiento del barco te provocaba un mareo insoportable. Entonces, las metáforas que usamos hoy para navegar nuestra vida diaria fueron forjadas por personas que intentaban sobrevivir a viajes transatlánticos mortales. Es alucinante. Y ese contraste precisamente entre el origen crudo del idioma y cómo lo tratamos hoy en día es el centro de nuestra inmersión profunda de hoy. Nuestro objetivo, para quienes nos escuchan, es examinar cómo la historia épica, rebelde y profundamente sincrética del español latinoamericano dicta, de manera fundamental, cómo debe ser enseñado y asimilado en la actualidad. Y tenemos material increíble para respaldar esto. Así es. Tenemos una pila de fuentes fascinantes. Hay investigaciones lingüísticas sobre la evolución histórica del idioma, documentos sobre marcos pedagógicos avanzados, temas como la adquisición de segundas lenguas y la cognición encarnada, y también exploramos la filosofía de educadores contemporáneos como Javier Čopek. Sí, la perspectiva de Čopek es vital aquí. Totalmente. De hecho, me encanta una frase de Jorge Luis Borges que creo que encaja perfecto como brújula para esta charla. Él decía que cada idioma es un modo de sentir el universo. ¡Qué belleza de frase! ¿Verdad? Y esto se alinea justo con la premisa de Čopek de que aprender español no es un simple ejercicio mental estéril para memorizar reglas gramaticales. Es un viaje al corazón de una cultura. Así que, bien, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Y mira, para entender cómo el cerebro de un estudiante puede absorber este idioma hoy sin esos típicos bloqueos mentales de la escuela tradicional, primero tenemos que rastrear quiénes lo construyeron. Porque, el español no llegó a las Américas en una caja sellada para mantenerse puro. Claro, no era un paquete de museo. Para nada. Se fracturó y mutó geográficamente desde el mismísimo momento en que los barcos tocaron tierra. Si revisamos los mapas de la época colonial, vemos una división geopolítica que determinó exactamente cómo hablamos hoy. Ajá, o sea, los centros de poder versus las periferias, ¿no? Exactamente. Los grandes centros de poder burocrático, como la Ciudad de México o Lima, necesitaban proyectar la autoridad imperial y toda la cohesión de Madrid. Así que ahí se impuso una norma castellana muy conservadora. Pero claro, el imperio era gigantesco, y no todo mundo estaba bajo la mirada directa de los virreyes. Me imagino que en lugares más alejados, como el Caribe, el Río de la Plata o Chile, la historia debe haber sido muy diferente. Fue completamente distinta. Esas periferias inmensas estaban conectadas comercialmente a través del puerto de Sevilla, y Sevilla tenía el monopolio del comercio hacia las Américas en ese entonces. Así que las personas que poblaron estas regiones no eran los aristócratas madrileños. Eran marineros, soldados, comerciantes andaluces. El idioma que trajeron era básicamente el de la clase trabajadora de Andalucía. Ah, y de ahí viene el acento. Exacto. De ahí proviene el ceseo, o sea, pronunciar la Z y la C como S. Y también esa tendencia tan marcada a aspirar o eliminar la letra S al final de las sílabas, que es súper característica del acento caribeño o del rioplatense actual. Claro, los niños en vez de los niños. Ese tipo de cosas. Esa divergencia geográfica crea diferencias de pronunciación evidentes. Pero leyendo las fuentes, noté que esto se convierte en una verdadera guerra cultural cuando analizamos los pronombres. Uy, sí, el voceo. Exacto, la historia del voceo. El uso del vos en lugar del tú tiene un trasfondo que parece de novela política. Es fascinante. Es que el viaje del pronombre vos
Es uno de los fenómenos sociolingüísticos más increíbles que tenemos. En su origen latino indicaba simplemente pluralidad, pero durante la Edad Media, en la península ibérica, empezó a mutar hacia un pronombre honorífico, singular, O sea, solo para gente importante. estrictamente reservado para la nobleza. Si revisas textos antiguos, como el Cantar de Mio Cid, notas que se utiliza para mostrar la máxima reverencia posible. Pero luego, en los siglos XVI y XVII, las modas cortesanas cambian. Como siempre pasa. Claro, surge esta expresión nueva, vuestra merced, que con el tiempo se va contrayendo y contrayendo hasta convertirse en nuestro usted. Ah, vuestra merced, usted. Tal cual. Y al posicionarse el usted como la nueva cima de la cortesía y la elegancia, el vos pierde todo su prestigio. Es, digamos, empujado hacia abajo en la escala social, y las instituciones españolas comienzan a erradicarlo porque lo consideran vulgar. Sin embargo, las reglas que se dictaban en Europa tardaban meses en cruzar el océano en barco, y en zonas geográficamente muy aisladas como Buenos Aires, que estaban lejísimos del control académico de Lima, el vos simplemente se quedó. Nadie recibió el memorándum de que ya no estaba de moda. Se quedó, y no solo eso, echó raíces profundas como un marcador de identidad. En el siglo XIX, fíjate, el brillante gramático venezolano Andrés Bello intentó hacer una cruzada continental para erradicar el voceo. Ah, ¿sí? A través de las escuelas. Sí, mediante el sistema educativo formal. Su argumento era que el voceo fragmentaba el idioma y denostraba mala educación. Y bueno, logró marginarlo temporalmente en el sistema escolar de Chile. Pero en Argentina, en Uruguay y en otras regiones, la población civil lo defendió de manera férrea. Lo adoptaron como propio. Es casi como, como un adolescente rebelde que se niega a seguir el código de vestimenta estricto de la realeza porque le resulta incómodo y termina creando una tendencia de moda espectacular que todos en su barrio adoptan. Es una analogía perfecta. Lo cual me lleva a una pregunta sobre la eficiencia pura del idioma. Porque si observamos el voceo, en el presente del indicativo, descubrimos que tiene un sistema verbal increíblemente regular. Sí, muy sencillo. De hecho, solo tiene dos verbos irregulares. El verbo ser, cuando dices vos sos, y el verbo ir, cuando dices vos vas. ¿No resulta súper irónico que la versión que fue estigmatizada por los académicos puristas resultara ser en la práctica un sistema verbal mucho más lógico y eficiente para el usuario? Es de una ironía profunda, la verdad. Y revela un principio lingüístico que es vital. Los idiomas tienden a la optimización cuando se dejan en manos de los hablantes en lugar de las academias cerradas. Claro, la gente busca lo práctico. Exacto. La población sudamericana retuvo y pulió una estructura que requería mucho menos esfuerzo cognitivo para conjugar, y al hacerlo demostraron una soberanía intelectual absoluta sobre su propia forma de comunicarse. Ahora, si este aislamiento geográfico permitió esa soberanía sobre la gramática, el encuentro físico con un continente desconocido obligó al idioma a expandirse de formas aún más radicales. Porque el castellano europeo, al chocar con esta biodiversidad inmensa de América, debió enfrentarse a un déficit brutal de vocabulario, ¿no? Era un déficit total. Piensa que los colonizadores no tenían palabras para describir tormentas tropicales, cultivos de altitud, animales exóticos que nunca habían visto. No sabían que estaban viendo. Nada. Dependieron enteramente de los marcos conceptuales de los pueblos originarios. Por ejemplo, los taínos en el Caribe aportaron términos clave de supervivencia climática y navegación. Palabras como huracán y canoa. Huracán y canoa, claro. Los nahuas en Mesoamérica entregaron todo el léxico de sus avanzadas ciencias agrarias, o sea, aguacate, chocolate, tomate. Y en los Andes, el quechua y el aymara proporcionaron papa, cóndor, puma. Yo comprendo la necesidad urgente de vocabulario. O sea, estás ahí y necesitas nombrar las cosas. Pero quiero hacer de abogado del diablo y plantear una duda razonable basada en las fuentes. A ver, dime. Para un soldado español en el siglo XVI, adoptar la palabra papa o canoa era seguramente un simple acto de utilidad práctica, ¿no? Para no morir de hambre o no morir ahogado. ¿Podemos realmente decir que el idioma estaba adoptando una epistemología o una visión del mundo profunda? ¿O era solo ponerle una etiqueta rápida a un objeto nuevo? Y ya.
Esa es una distinción excelente y es muy importante aclararla. La intención inicial del soldado, sin duda, era la supervivencia pura y dura. Él solo quería comer. Exacto. Pero el punto clave aquí es que las palabras no viajan solas. Nunca. Transportan toda la carga cultural de quienes las forjaron. Al aceptar la palabra papa, el español integró, lo quisiera o no, el legado científico monumental de los agrónomos incas que cultivaron miles de variedades de ese tubérculo. Viene con todo el paquete histórico. Tal cual. Y esa transferencia de cosmovisión se hace innegable cuando observamos que el español no solo tomó sustantivos aislados para nombrar plantas, sino filosofías comunitarias enteras. Un ejemplo perfecto de esto que mencionan las fuentes es el concepto quechua de Aini. Ah, el Aini, que se traduce a grandes rasgos como reciprocidad, ¿verdad? Sí, pero va muchísimo más allá de un simple intercambio comercial de te doy esto por aquello. El Aini es una obligación cíclica y moral. Es dar y recibir para mantener el equilibrio del universo mismo. ¡Wow! ¡Qué profundo! Sí, o sea, si mi vecino me ayuda a construir mi techo hoy, es mi deber sagrado, existencial casi, ayudarlo a cosechar mañana. Esa filosofía se injertó en la cultura hispanohablante y sobrevive hoy en la expresión diaria, hoy por ti, mañana por mí. Claro, lo decimos todo el tiempo. O también en el uso de palabras como minca o faena en Sudamérica, que se usan para describir ese trabajo colectivo donde toda una comunidad pavimenta una calle o construye una escuelita sin cobrar un solo centavo. Ese nivel de adaptación conceptual es asombroso, pero leyendo las fuentes, me quedé impactado con un caso documentado en Potosí, en Bolivia, donde esta adaptación lingüística se utilizó literalmente para negociar la supervivencia espiritual bajo tierra. ¿Cómo funcionó exactamente esta diplomacia fonética en las minas de plata? Ah, la historia del tío. Es sobrecogedora. Mira, durante el auge colonial, la montaña rica de Potosí consumó las vidas de innumerables mineros quechuas y aymaras. Estaban sometidos a trabajos forzados en condiciones inhumanas. Un infierno en la tierra. Literalmente. Y el choque religioso ahí fue brutal. Los mineros necesitaban apelar de alguna forma a la deidad cristiana de los colonizadores, pero la fonética natural de sus lenguas maternas no incluía el sonido de la letra D. ¿No tenían la D? No. Entonces, físicamente, pronunciar la palabra Dios era un obstáculo tremendo, así que hicieron una adaptación lógica. Transformaron la D en una T, y así crearon la palabra tío. Y por lo que entiendo, ese tío no se quedó como un simple error de pronunciación. No es que dijeran tío en vez de Dios y ya. Para nada. Adquirió una vida propia fascinante. Se convirtió en el señor indiscutible del inframundo minero. Hasta el día de hoy, si vas a las minas en Bolivia, los mineros le ofrecen hojas de coca, alcohol, tabaco a las estatuas de El Tío que tienen dentro de las galerías oscuras. Le piden protección a él ahí abajo. Exacto. Le piden protección en la oscuridad. Y al mismo tiempo, fíjate en la dualidad. Al salir a la superficie, a la luz, realizan ofrendas para pedirle perdón a la Pachamama, a la Madre Tierra, por haber perforado sus entrañas. Es decir, utilizaron una limitación fonética para crear un puente teológico brillante, que les permitió sobrevivir, al menos espiritualmente, a una pesadilla industrial. Así es, fue pura resistencia intelectual y espiritual. Bien. Hemos visto que el vocabulario indígena nombró la geografía y negoció el espíritu. Pero hay otro elemento crucial del que tenemos que hablar, el ritmo. Esa musicalidad distintiva, particularmente en el español del Caribe. Nuestras fuentes indican que esto nace directamente de la resistencia de las poblaciones africanas esclavizadas. Sí, es un fenómeno hermoso y muy complejo. ¿Cuál es el mecanismo cognitivo detrás de esto? Porque, a ver, ¿cómo cambia físicamente el ritmo de un idioma entero? Bueno, el mecanismo se conoce en la lingüística como mapeo de acento a tono, o stress-to-tone mapping en inglés. Las personas esclavizadas que fueron traídas a las Américas a la fuerza hablaban lenguas de la familia tonal, como el kikongo o el yoruba. Lenguas tonales, o sea que el tono define la palabra. Exactamente. En un idioma tonal, subir o bajar el tono de voz en una misma sílaba cambia por completo el significado de la palabra. Puedes decir la misma sílaba, pero si cantas un poco más agudo, significa otra cosa. Ya, entiendo. El español, por el contrario, no es tonal.
Se basa en el acento, en la intensidad de aire que le pones a una sílaba. Entonces, cuando los hablantes africanos tuvieron que aprender español, aplicaron su hábito neurológico tonal a las palabras españolas que tenían acento. Ah, cruzaron los sistemas. Cruzaron los cables, digamos. Al elevar el tono en la sílaba acentuada, inevitablemente alargaban la vocal. Lo cual genera ese alargamiento de la penúltima sílaba que caracteriza tanto la cadencia caribeña. O sea que no es solo un acento bonito o relajado como a veces se dice. Es la memoria sónica de África reestructurando por completo el español. Es una memoria sónica poderosísima, que en ciertos lugares incluso creó idiomas completamente nuevos. Por ejemplo, en Colombia. Las personas que lograban escapar de la esclavitud formaban estos pueblos fortificados en la selva, llamados palenques. Los famosos palenques. Sí, y allí forjaron el palenquero. Es el único idioma criollo de base léxica española en América Latina, y fusiona el español con el kikongo. Y ojo, no es una reliquia de museo. Se sigue hablando. Se sigue hablando. Hoy en día las juventudes afrocolombianas lo están revitalizando como una herramienta de resistencia política directa. ¡Qué increíble! Las fuentes también destacan en esta línea a Candelario Obeso, que fue un polímata afrocolombiano del siglo XIX. Y esto me pareció genial. En una época donde la élite literaria de Bogotá consideraba que solo el español estándar, el de influencia europea, era digno de la poesía. Sí, la élite súper conservadora. Exacto. Obeso tomó el dialecto de los bogas, que eran los trabajadores afrodescendientes que remaban en el río Magdalena, y escribió alta literatura con ese dialecto. Validó la voz de la clase trabajadora frente a un sistema que intentaba silenciarla por completo. Demostró, con un talento innegable, que ninguna variación dialectal es intrínsecamente superior a otra, que el valor de un idioma reside en la humanidad de quien lo habla y en la riqueza de sus experiencias, por más marginadas que estén. Bien, llegados a este punto, si entendemos que el español latinoamericano es este tapiz inmenso tejido con traumas transatlánticos, resistencia andina, ritmos yoruba y diplomacia de supervivencia minera, la pregunta es obvia. ¿Por qué insistimos en enseñarlo en las escuelas como si fuera un problema matemático puro? Es la gran tragedia de la educación lingüística, la verdad. Es que estas listas de vocabulario estériles, las tablas de conjugación para memorizar, parecen un insulto a esta historia viva. Es que el modelo de traducción gramatical tradicional, que es el que todos sufrimos en la escuela, asume que el cerebro humano procesa un nuevo idioma como procesa los datos en una hoja de cálculo, de Excel. Y no somos computadoras. No lo somos. El resultado histórico de este modelo es clarísimo. Tienes estudiantes que sacan calificaciones perfectas en un examen escrito de opción múltiple, pero se quedan completamente paralizados, sudando frío, cuando intentan pedir un café en la Ciudad de México o en Buenos Aires. Se bloquean por completo. Se bloquean. Y el lingüista Stephen Krashen explica esto maravillosamente mediante la hipótesis del filtro afectivo. Él dice que cuando un estudiante siente ansiedad o miedo al escrutinio constante, su cerebro levanta una barrera neurológica literal. Una pared. Una pared en el cerebro. El área encargada de adquirir el lenguaje se bloquea, sin importar cuánto vocabulario o fichas de estudio tenga enfrente. Si hay miedo, no hay aprendizaje. Me imagino. Y las fuentes lo respaldan, que este filtro afectivo debe ser una pesadilla muy particular para los hablantes de herencia. O sea, estas personas que crecieron escuchando a sus abuelos hablar español en casa, en un ambiente amoroso, pero al llegar a un aula formal se les dice que su acento es incorrecto o que usan palabras que no están en el diccionario de Madrid. Hoy sufren de una profunda inseguridad lingüística. Es devastador. El sistema tradicional les dice, de manera implícita o explícita, que la voz de sus propias familias es deficiente. Es un rechazo a su identidad. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo soluciona esto la pedagogía moderna? Bueno, para desarmar esa barrera de ansiedad, la pedagogía basada en el modelo de input comprensible descarta todas estas prácticas punitivas. Por ejemplo, se elimina esa regla aterradora de tener que hablar 100% en el idioma objetivo desde el primer día de clases. Ah, claro, que si decías algo en inglés, te castigaban. Exacto. Ahora se valida el Spanglish, por ejemplo, y las prácticas translingüísticas, viéndolas como puentes cognitivos naturales, no como errores que hay que castigar. Entiendo. Pero, a ver, ¿qué sucede con los regionalismos fronterizos? Digamos que un estudiante levanta la mano o está hablando y usa la palabra puchar.
En lugar del estándar, empujar. ¿Cómo reacciona un educador bajo este nuevo modelo sin hacerlo sentir mal, pero enseñándole la norma? Es una gran pregunta. El profesor utiliza un mecanismo súper elegante llamado corrección de errores encubierta. ¿Cómo funciona eso? En lugar de detener toda la clase, apuntarlo y decirle, no se dice puchar, eso es incorrecto, di empujar, lo cual elevaría su filtro afectivo al máximo, el profesor valida la comunicación y responde con naturalidad. Ah, tuviste que empujar la puerta muy fuerte. Entiendo. Ah. Le devuelve la frase con la palabra estándar. Exacto, el estudiante recibe el modelo estándar sonoro sin sufrir ninguna humillación pública, manteniendo el flujo de la conversación y, lo más importante, con su dignidad intacta. Es brillante. Y las fuentes mencionan un concepto fascinante para lograr este nivel de confianza en el espacio físico del aula. Hablan de destruir el pupitre. El famoso deskless classroom, o el aula sin pupitres. ¿Cómo cambia funcionalmente la dinámica de poder al quitar los escritorios tradicionales? Es un cambio radical. Al remover el escritorio, eliminas la barrera física que separa la figura de autoridad, que es el profesor, del alumno. El aula se convierte en un círculo comunitario, donde todos se ven a los ojos. Ya no hay una jerarquía de yo estoy al frente y ustedes me escuchan. Exacto. Y esto permite la implementación de métodos dinámicos como TPRS, que significa enseñanza de competencia a través de lectura y narración de cuentos. Narración de cuentos, ¿ok? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, en lugar de leer un diálogo aburridísimo en un libro de texto sobre cómo ir a cambiar cheques al banco, el profesor y los estudiantes co-crean historias. Inventan historias extrañas, divertidas, personalizadas y altamente memorables en español. Los estudiantes están tan inmersos en el absurdo o en la emoción de la historia que sus cerebros olvidan por completo que están procesando gramática compleja. Todo esto suena transformador, de verdad. Pero me surge una pregunta crítica. Si históricamente la educación lingüística se utilizó para imponer obediencia, como vimos con la cruzada de Bello contra el voceo, podemos decir que remover los escritorios, validar el Spanglish e integrar este aprendizaje socioemocional es en esencia un acto de decolonización del aula. Absolutamente. Y las fuentes lo subrayan. Es la transición de un modelo de déficit que asume que la mente del estudiante está vacía y debe ser llenada a la fuerza con la norma culta. Como si fueran recipientes vacíos. Exacto. Y pasamos a un modelo de bienes culturales, donde la identidad, la historia familiar y las emociones del estudiante son reconocidas como el material de construcción legítimo para el aprendizaje. Me encanta. Bajar la ansiedad suena como el primer paso esencial. Pero aquí es donde exijo que nos expliques el mecanismo de la siguiente fase. Porque es alucinante. Entiendo la teoría de que el lenguaje está ligado a la emoción, pero las fuentes mencionan un concepto clínico llamado embotamiento emocional cuando aprendes una segunda lengua. ¿Qué es exactamente esto y cómo lo resolvemos físicamente un martes por la mañana con 30 adolescentes inquietos? Es un reto gigante. El embotamiento emocional ocurre porque cuando tú aprendes tu lengua materna de niño, cada palabra se ancla a una experiencia visceral en tu cuerpo. Claro, el calor de un abrazo de tu mamá. O el dolor punzante de un raspón en la rodilla, el miedo paralizante a la oscuridad. Todo está en el cuerpo. Pero cuando aprendes una palabra nueva en la escuela secundaria leyendo un papel impreso, esa palabra carece de esa red neuronal somática. Es solo tinta en un papel. Tal cual. El estudiante puede decir en voz alta, estoy aterrorizado en español, pero los biosensores en los laboratorios muestran que su conductancia en la piel y su ritmo cardíaco no cambian en lo absoluto, no sienten el peso del vocabulario. Carecen de la resonancia física que le da significado real a la palabra. Exacto. Y la solución pedagógica para esto es la cognición encarnada, mediante respuesta física total. El profesor fuerza al cerebro a crear esa conexión neurológica usando el cuerpo físico, específicamente a través de algo llamado la cocontracción de los músculos antagonistas y agonistas. A ver, tradúceme esa anatomía al aula, por favor. ¿Qué hace el profesor físicamente con los estudiantes? Imagina que quieres enseñar la frase, tengo miedo. El profesor no escribe la traducción en la pizarra y ya. Hace que todos los estudiantes se pongan de pie en el círculo. Ok, todos de pie. Les indica que den un paso brusco hacia atrás,
Abran los ojos desmesuradamente, levanten las manos a la altura del pecho en posición defensiva y tensen los hombros simultáneamente. Esa tensión es la cocontracción muscular. ¡Wow! Y mientras tienen toda esa tensión física, los hace gritar, «tengo miedo». Al obligar a los músculos a simular la tensión real del peligro, el cerebro es engañado temporalmente, liberando los neuroquímicos asociados a esa emoción. Y ahí es donde anclas el vocabulario a nivel celular. Es decir, intentar aprender este idioma leyendo un PDF estático es como leer el manual de ingeniería de una bicicleta y convencerte de que ya sabes mantener el equilibrio y sentir el viento en la cara. Es una ilusión. Necesitas comprometer el cuerpo. Ahora, si el cuerpo físico necesita esa tensión muscular para anclar una emoción individual, ¿qué sucede con el cuerpo social, digamos, del aula entera? ¿Cómo anclamos temas históricos difíciles sin que la clase colapse en peleas? Aquí es donde las fuentes mencionan el concepto del ecosistema agónico. Este es un marco crucial y está basado en teóricas políticas como Chantal Mouffe y Hannah Arendt. Mira, si vamos a estudiar el español de América Latina en serio, tenemos que discutir el colonialismo, las dictaduras, el racismo y la migración. Temas pesadísimos. Muy pesados. El instinto tradicional de las escuelas se censura estos debates para evitar la incomodidad o las quejas. El ecosistema agónico propone exactamente lo contrario, transformar el antagonismo destructivo en agonismo productivo. Y, para quienes nos escuchan, ¿cuál es la diferencia práctica entre antagonismo y agonismo para un estudiante en el aula? En el antagonismo, quienes piensan distinto a ti son tus enemigos, y tu objetivo es destruirlos o silenciarlos. En el agonismo, en cambio, son adversarios respetados con los que compartes un espacio democrático y seguro. Para lograr esto en el aula, los educadores utilizan rutinas superestructuradas como el modelo Lance-Tuji o los famosos Tikbakai. Detente ahí. ¿Qué es exactamente una rutina Tikbakai? Suena fascinante. Es un término originario de prácticas culturales filipinas. Un Tikbakai es en esencia una especie de duelo verbal. Adaptado al aula de español, es un ejercicio altamente estructurado donde el profesor presenta una premisa muy provocativa. Como un debate formal. Sí, pero más intenso. Los estudiantes deben turnarse para argumentar apasionadamente a favor o en contra, pero utilizando frases preparadas previamente para expresar desacuerdo civilizado. Es como un entrenamiento de artes marciales, pero para el debate. Ah, me gusta eso. Practican cómo chocar ideas de manera contundente y enérgica, sabiendo en todo momento que existe una red de seguridad emocional. Aprenden algo vital: a separar la idea de la identidad personal de quien la dice. Y al practicar esta confrontación segura de manera constante, asumo que se nutre lo que las fuentes llaman interdependencia expresiva. Exactamente. Que es esa tendencia tan marcada en la cultura latinoamericana de mostrar empatía social activa, ¿no? De no quedarse callado ni ante el dolor ni ante la celebración del vecino. Es cultivar un aula donde el éxito de un estudiante está íntimamente ligado al bienestar emocional y cognitivo de todos los demás. Ya no compiten por la mejor calificación, aislados en sus escritorios individuales. Ahora construyen el significado colectivamente. Fíjate que si observamos este ecosistema agónico de apoyo mutuo y responsabilidad compartida dentro de la clase moderna, es válido decir que la interdependencia expresiva es el equivalente pedagógico moderno de la filosofía andina del Aini operando en pleno siglo XXI. Es una analogía bellísima y además muy acertada. Es el retorno a la noción de que el conocimiento, al igual que la cosecha o la construcción de un techo comunitario, solo florece de verdad en la reciprocidad. Lo que evidencia, y creo que este es el gran punto de nuestro análisis, que aprender español latinoamericano no es absolver dictados estáticos de la Real Academia en Madrid, es heredar la resiliencia de los quechuas en las alturas, el ingenio de supervivencia de los mineros de Potosí, el ritmo vital de las poblaciones afrodescendientes y la audacia de los marineros andaluces. Y la pedagogía moderna, por fin, está rindiendo homenaje a esa historia al permitir que el idioma se enseña a través de la emoción, el cuerpo y la comunidad. Ha sido un idioma definido por intermediarios brillantes que usaron la palabra para negociar fronteras que parecían imposibles. Y justo, para dejar a la audiencia con una última reflexión sobre el inmenso poder de esos intermediarios, me gustaría que revisemos un detalle final fascinante que encontramos en las fuentes. Figuras históricas que usaron el idioma como una herramienta de inteligencia encubierta.
Pensemos, por ejemplo, en Malintzin o la Malinche. Documentos recientes destacan cómo ella practicó lo que los lingüistas llaman mala traducción motivada. ¡Qué concepto tan poderoso! Sí, o sea, ella no era un altavoz pasivo entre Hernán Cortés y los líderes indígenas. Ella alteraba estratégicamente el tono y el contenido de las traducciones para modificar las dinámicas de poder a su favor. Estaba tejiendo alianzas y asegurando su supervivencia en un tablero de ajedrez literalmente mortal. O pensemos en el genio absoluto de Sor Juana Inés de la Cruz, en el México del siglo XVII. En sus famosos poemas y villancicos, ella no se limitó a escribir en un español estándar impecable. No, fue mucho más allá. Infiltró sutilmente la teología náhua y los dialectos afrohispanos dentro del estricto dogma católico. Subvirtió las expectativas de la élite europea, utilizando sus propias estructuras literarias para elevar y documentar las voces de los grupos oprimidos de su época. Y entonces, si estas mentes maestras del pasado utilizaron el idioma como un mecanismo tan sofisticado de diplomacia, resistencia y supervivencia, la pregunta queda abierta para el presente. ¿Qué inmenso poder político y poético tiene en sus manos hoy un estudiante, un profesor o cualquier hablante bilingüe cada vez que elige conscientemente qué versión del español usar en una sala de juntas, qué regionalismo celebrar sin pedir disculpas y qué palabras salvar del olvido? Yo creo que están decidiendo en tiempo real qué historia sobrevive y quién tiene el derecho legítimo a contarla. Una responsabilidad hermosa. Así que, quienes nos escuchan, la próxima vez que imaginen una clase de idiomas, por favor borren de su mente el laboratorio estéril, las listas aburridas para memorizar y los pupitres alienados. Piensen en la selva húmeda, en la oscuridad de las minas de plata, en la inmensidad del océano y en el latido de un ecosistema indomable donde cada palabra tiene un pulso propio. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.